En el caso práctico 9 vamos a llevar a cabo un estudio de la estructura financiera y de la liquidez de una empresa que se llama Asturiana de Laminados S.A. Se trata de una empresa real de la que nos dice el enunciado que tenemos en la pestaña 1 el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias en los años 18 y 17. Vamos a ver esos informes a continuación. Vamos a la pestaña 1 y aquí tenemos el activo de Asturiana de Laminados Sociedad Anónima, el patrimonio neto y pasivo, y en esta imagen tenemos la cuenta de pérdidas y ganancias. Se trata de un balance normal porque, como se puede apreciar, las grandes líneas del activo, por ejemplo, están desglosadas en líneas de un orden menor. Lo mismo sucede en el neto y el pasivo y también en la cuenta de pérdidas y ganancias. Las cuestiones que se formulan sobre la empresa Asturiana de Laminados Sociedad Anónima están en la pestaña número 2. Tiene dos bloques. Un primer bloque, que es el bloque A, que se refiere a la realización de cálculos de indicadores, la mayor parte de ellos ratios. Y un segundo bloque, que es preguntas relativas a algunos de los hallazgos que se hayan podido hacer cuando hemos calculado estos indicadores y que nos llevan a responder acerca de aspectos relativos a la estructura financiera y la liquidez de la empresa cuyos indicadores hemos calculado. Vamos a ir calculando uno a uno los 14 indicadores que se nos piden en el bloque de cuestiones A. La primera ratio que se nos solicita es la ratio de autofinanciación, cuya fórmula es patrimonio neto dividido entre activo. Bien, en este caso lo que tendremos que hacer, por tanto, es anotar en el numerador el valor del patrimonio neto de Asturiana de Laminados, que como tenemos aquí son 38.923.788. Lo dividiremos por el valor del activo al cierre de 2018, que es 138.107.416. Por lo tanto, el valor obtenido es 28,18%. El segundo indicador que se nos pide es la ratio de financiación ajena. En este caso, lo que tendremos que hacer es dividir el pasivo total, es decir, la suma entre el pasivo no corriente y el pasivo corriente, que da un valor de 99.183.628 entre el valor de los activos al cierre de 2018. Este valor es de 71,82% y ambos, el ratio de autofinanciación y la ratio de financiación ajena, deben sumar necesariamente el 100%. El tercer indicador que se nos pide es la ratio de endeudamiento. La ratio de endeudamiento mide la proporción que suponen las deudas totales entre el neto. Las deudas totales las hemos calculado ya para la ratio anterior y el neto también lo tenemos anotado en la ratio número 1. El cociente que dan estos dos valores es un 254,81 o 2,54. Es decir, las deudas son 2 veces y media aproximadamente el valor del neto. La ratio cuarta que nos pide el enunciado es la ratio de endeudamiento a largo. Lo que tendremos que hacer simplemente es dividir las deudas a largo plazo, es decir, los pasivos no corrientes, entre el valor del neto, que lo tenemos aquí, 38.923.788. El cociente de ambas magnitudes es 168,36% o 1,68. Se puede expresar el valor obtenido en valor porcentual o entero más decimal. La quinta ratio que nos pide el supuesto es endeudamiento corto.
Para calcular el endeudamiento a corto, lo único que tenemos que hacer es tomar el valor de las deudas a corto plazo, es decir, los pasivos corrientes, y dividirlos por el valor del neto. Los tenemos aquí, los dos valores puestos, y esto da un 86,45%. La suma del endeudamiento a largo y el endeudamiento a corto debe coincidir con la ratio de endeudamiento. A continuación, nos piden que calculemos la deuda operativa. En este caso no se trata de calcular una ratio, es decir, de hacer una división, sino de obtener un valor. La deuda operativa, tal y como vimos en la teoría, son las deudas que mantiene la empresa a corto plazo con acreedores comerciales y otras cuentas a pagar y las periodificaciones que aparezcan en el balance. Para calcular cuál es este valor en Asturiana de Laminados, iremos al pasivo, buscaremos en el pasivo corriente acreedores por operaciones comerciales y otras cuentas a pagar y periodificaciones. Solo tenemos acreedores comerciales y otras cuentas a pagar por 6.696.082 y no hay periodificaciones en el pasivo a corto plazo. Por lo tanto, la deuda operativa es, en este caso, exclusivamente el valor de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 6.696.082. La séptima cosa que hemos de calcular para el supuesto que estamos desarrollando es la deuda financiera que tiene Asturiana de Laminados en 2018. El valor de la deuda financiera se puede calcular del siguiente modo: restándole al pasivo total la deuda que hayamos calificado en el paso anterior como operativa. El pasivo total lo tenemos calculado aquí, por lo tanto podemos utilizar esa cifra. A esa cifra le restamos la deuda operativa y tenemos la cantidad de deuda financiera que tiene la empresa al cierre del 18. A continuación, se nos pide que calculemos la ratio de deuda operativa. La ratio de deuda operativa se obtiene dividiendo la deuda operativa entre el pasivo total. Esto ofrece un valor del 6,75%, es decir, que apenas un 6,7% de todas las deudas tienen naturaleza operativa, es decir, sin coste. La ratio siguiente es la ratio de deuda financiera. Lo que tendremos que hacer ahora en este caso es calcular la proporción que supone la deuda financiera de la empresa respecto al pasivo total. La deuda financiera respecto al pasivo total supone un 93%. Es decir, un 93% de las deudas de Asturiana de Laminados es deuda de naturaleza financiera y, por tanto, con coste. Nótese que la suma de la ratio de deuda operativa y la ratio de deuda financiera tienen que sumar un 100%. Ahora vamos a calcular cuál es el coste financiero medio del pasivo total. Para eso tenemos que dividir los gastos financieros, que es un dato que aparece en la cuenta de pérdidas y ganancias, entre el total de las deudas o pasivo total. Vamos a buscar los gastos financieros en la cuenta de pérdidas y ganancias. Como se puede apreciar en esta imagen, en la cuenta de pérdidas y ganancias, el valor de los gastos financieros son 3.343.241 euros. Este dato, para calcular el valor indicado, lo habremos de poner en el numerador con signo positivo. El valor obtenido para esta división es de un 3,37%, es decir, cada euro de pasivo le cuesta a Asturiana de Laminados 3,37 céntimos de euro. A continuación, calculamos el fondo de maniobra. El fondo de maniobra se puede calcular de dos maneras: como diferencia entre los recursos permanentes, es decir,
entre la suma del patrimonio neto más el pasivo no corriente, menos los activos no corrientes. Vamos a calcularlo en el indicador 11 de este modo. Los recursos permanentes son 38.923.788 más 65.533.250. A la suma de estos dos valores le vamos a restar el valor de los activos no corrientes, que es 104.974.400 euros. Esta operación ofrece un valor para el fondo de maniobra negativo de 517.362 euros. El fondo de maniobra se puede calcular alternativamente con esta fórmula. Activo corriente menos pasivo corriente. Los valores del activo y del pasivo corriente que tenemos aquí en el balance son 33.133.016 y 33.650.378 respectivamente. Por tanto, el valor de la diferencia entre ambos valores es 517.362 negativo, que coincide con el fondo de maniobra calculado del modo alternativo. A continuación calculemos la ratio corriente. La ratio corriente es el cociente, en este caso, por tratarse de una ratio, entre el activo corriente y el pasivo corriente. El valor obtenido es 98,46% o 0,98. A continuación, hemos de calcular el test ácido. El test ácido se obtiene dividiendo el valor del activo corriente sin el valor de las existencias, es decir, restando al activo corriente las existencias, entre el pasivo corriente. El valor del activo corriente menos existencias es la diferencia entre 33.133.016 menos 9.306.754. El valor obtenido para la ratio es un 70,81%. Por último, calculamos la liquidez inmediata. La liquidez inmediata se obtiene dividiendo el valor del efectivo entre el valor del pasivo corriente. En este caso, el efectivo son 1.817.111, que dividido entre entre el pasivo corriente es un 5,40%. A continuación, vamos a pasar a la segunda parte del cuestionario, donde se nos plantean 6 preguntas. Estas preguntas deberemos contestarlas acudiendo a los datos obtenidos en los indicadores calculados en la primera sección del supuesto. Nos preguntan en primer lugar sobre la proporción de los activos que están siendo financiados por los socios. Para esto, debemos dirigirnos al valor obtenido en la ratio de autofinanciación, que es un 28,18. Esto quiere decir que, de acuerdo con la ratio de financiación, los socios financian el 28,18% de los activos. La segunda pregunta es, ¿qué proporción de los activos están financiando los acreedores? Dado que los activos los financian los socios y los acreedores, si los primeros financian el 28%, los acreedores deben financiar el complemento hasta el 100%. No obstante, este valor lo hemos calculado en el paso anterior y nos ha ofrecido un dato del 71,82%. Por tanto, a la pregunta 2 responderemos que, de acuerdo con la ratio de financiación ajena, los acreedores financian el 71,82% de los activos. En la tercera cuestión se nos pregunta si pensamos que el nivel de endeudamiento de esta empresa es relativamente alto o relativamente bajo. Para contestar a esto, tenemos que acudir al valor que nos haya ofrecido la ratio de endeudamiento.
La ratio de endeudamiento nos ha ofrecido un valor 254,81% o bien, expresado en término entero más decimal, 2,54. Dado que podemos afirmar que un nivel de endeudamiento superior a 1 es relativamente alto, como Asturiana de Laminados tiene un endeudamiento de 2,54, deberíamos afirmar que Asturiana de Laminados tiene un nivel de endeudamiento relativamente alto. La pregunta siguiente es nuestra opinión acerca de si el nivel de deuda financiera que tiene esta empresa es relativamente alto o relativamente bajo. Para responder a la pregunta 4, tenemos que ir a leer el valor que nos haya dado la ratio de deuda financiera. La ratio de deuda financiera mide 93,25%. Es decir, de todas las deudas de la empresa, el 93% es deuda bancaria, por lo tanto con coste. Por tanto, a la pregunta 4 deberíamos responder lo siguiente. Dado que las deudas de naturaleza financiera son un 93,25% del total, se trata de un nivel alto de deuda financiera. La pregunta 5 nos lleva a preguntar cuántos céntimos le cuesta a esta empresa cada euro de pasivo. Este valor lo hemos calculado en la ratio denominada coste financiero medio del pasivo total. Asturiana de Zinc tiene unos gastos financieros, es decir, unos intereses de la deuda financiera de 3.343.241. Esos intereses respecto de todo el pasivo son un 3,37%. Es decir, podemos contestar a la pregunta que se nos ha formulado en el punto 5 lo siguiente. El valor obtenido para la ratio coste medio del pasivo es de 3,37%, por tanto, cada euro de pasivo le cuesta a la empresa un coste financiero de 3,37 céntimos de euro. Por último, vamos a responder a la cuestión 6. ¿Cómo definiría la estructura financiera de esta empresa? ¿Equilibrada, desequilibrada o apalancada? Para responder a esta pregunta, hemos de utilizar datos de los que ya han sido vistos anteriormente en estas cuestiones, más algún otro de los obtenidos en la fase de cálculo. Las características que más definen la estructura financiera de Asturiana de Laminados son las siguientes. Un nivel de endeudamiento alto, un alto nivel de deuda financiera y además hemos visto que el fondo de maniobra es negativo. Tal y como vimos en la teoría, cuando tenemos un fondo de maniobra negativo, un endeudamiento alto y además una situación en la que la mayor parte de la deuda de corto plazo es deuda financiera, deberemos catalogar esta situación como de situación desequilibrada, que además tiene un alto coste financiero. Así termina el caso práctico número 9.